sintonizas en Radio Guerra Mundial 103.0 de FM. El día de hoy les venimos a presentar los hechos ocurridos al terminar la Segunda Guerra Mundial. Pues mira, después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos se vieron con sus recursos mermados, tanto los financieros como sus medios de producción. La población en general estaba desolada y buscaba respuestas en sus gobiernos para iniciar la reconstrucción de su vida personal y de sus ciudades. En esta búsqueda de soluciones se comenzó a cuestionar la eficacia del sistema capitalista, el cual parecía demostrar su ineficiencia en el contexto de la posguerra. Conflictos como la Revolución Rusa o la Gran Depresión de 1929 generaron una gran incertidumbre entre la población y los líderes políticos. Es en este escenario en el cual surgen los gobiernos totalitarios, como una respuesta a los problemas que aquejaban a la sociedad de la posguerra. Los regímenes totalitarios se gestaron entre 1920 y 1930, pero ¿en qué consiste este tipo de gobiernos? El filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio lo define de la siguiente manera: el totalitarismo es más que un gobierno dictatorial o régimen autoritario, porque a partir de una concepción de la vida y de la naturaleza específica, tenía la pretensión de ser una propuesta de organización permanente para la sociedad y la civilización. Algunas de las características principales del totalitarismo, según Bobbio, son control total de la sociedad, la economía y cultura por el Estado, eliminación de los enemigos políticos y la prevalencia de un partido único, líder carismático dictatorial, política de masas de movilizaciones, buscando la adhesión a valores como la patria, la raza y el jefe máximo, violencia de Estado, censura, propaganda y política de represión. Durante el siglo XX, las potencias capitalistas transformaron a las sociedades. La organización de proletariado a nivel mundial no fue bien recibida por los gobiernos más conservadores y autocomunistas. También ellos se organizaron para frenar las rebeliones, lo cual dio como resultado el establecimiento de gobiernos autoritarios. Algunos regímenes son el nazismo, el cual es el movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario, pangermanista y racista, el cual impulsó a Adolf Hitler después de la Primera Guerra Mundial. Después fue el fascismo italiano. Este tipo de gobierno surgió en 1922 con el partido fascista que dirigió Benito Mussolini, cuyas bases se encuentran en la integración de milicias juveniles llamadas Fascio di Combattimento, surgidas en Milán en 1919 y que aparentemente luchaban por el establecimiento de una república democrática y socialista. Luego fue el stalinismo. Esta es una ideología impulsada por Stalin y sus seguidores, considerada por el cómo continuaban con el leninismo. Siguió el franquismo, el cual es la ideología política en la que se fundamentó el régimen dictatorial implementado en España después de la Guerra Civil. Estuvo encabezado por el generalísimo Francisco Franco y perduró hasta la muerte de este en 1975. Y finalmente fue el imperialismo. Durante el periodo de entreguerras, también el Japón imperial evolucionó hacia la extrema derecha en el espectro político. A finales del siglo XIX, Japón habría de adoptar el modelo occidental de desarrollo basado en la industrialización y expansión territorial. Y como comentario puedo decir que el totalitarismo es el término por el que se conocen las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.
La Segunda Guerra Mundial. Fecha: 1 de septiembre de 1939 al 2 de septiembre de 1945. Lugar: todos los continentes y océanos con énfasis en Europa, África del Norte, Extremo Oriental y la zona norte de los océanos Atlántico y Pacífico. Causas: invasión alemana a Polonia de otoño de 1939. A continuación les daré un breve resumen. Pretensiones expansionistas de la Alemania nazi. Italia, el Imperio del Japón, conflicto armado producto del fenómeno hecho por Estados Unidos y Gran Bretaña, y Francia, gobernado fascista alemán de Hitler, pensando que se lanzaría contra la Unión Soviética sin saber el peligro que se cernería sobre el planeta en su ceguera política autocomunista, dándose paso hacia el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, victoria sobre el nazi. Consecuencias: creaciones de las Naciones Unidas, conversión de Estados Unidos y la Unión Soviética en superpotencias, Guerra Fría, inicio del proceso de descolonización mundial. También conocido como hebreo, a lo que técnicamente también se conoce según la terminología nazi, como solución final al genocidio étnico, político y religioso que tuvo lugar en Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial bajo el régimen de Alemania nazi. Los asesinatos tuvieron lugar a lo largo de todos los territorios ocupados por Alemania en Europa. Lo que les acabo de decir del Holocausto es exterminación de grupos étnicos. Sobre mi opinión, estoy en contra sobre el Holocausto, ya que es asesinato a personas inocentes. La guerra nuclear es el tipo de guerra que se lleva a cabo mediante el empleo de armas nucleares, una clase de arma de destrucción masiva. Puede tratarse de una guerra nuclear limitada o una guerra nuclear total. Este tipo de conflagración tiene sus propias teorías, estrategias, tácticas y conceptos, distintos de la guerra convencional, que han ido variando a lo largo de las décadas. Puede librarse una guerra, en tierra, el mar, el aire y el espacio, incluso en el subsuelo, a distintas escalas, con medios muy fuertes. Se ha postulado que una guerra nuclear total, la radiación y el cambio climático que ésta producirá dejaría la atmósfera de la Tierra muy afectada y posiblemente la especie humana. Hasta el momento, el único ataque con armas nucleares de la historia han sido unilateral y se ha efectuado en el bombardeo estratégico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos, que condujeron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estas dos bombas causaron en torno a 200.000 muertos y un número mayor de heridos y afectados, la mayoría civiles. A pesar de ello, el escaso número y reducida potencia de estas armas primitivas no permiten colegir los resultados de una guerra nuclear a gran escala con armamento contemporáneo. Algunos autores apuntan que una guerra nuclear a gran escala equivaldría a un evento ligado a la extinción. Sin llegar a un extremo, existen pocas décadas sobre su capacidad. Aniquilaría pueblos, naciones y modelos de civilización enteros con cientos e incluso miles de millones de bajas. La posibilidad de una destrucción completa la civilización humana como consecuencia de la guerra nuclear inspiró también el movimiento pacifista contemporáneo a partir de los trabajos del Comité de Emergencia de los Científicos Atómicos, compuesto por numerosas personalidades que habían participado en el desarrollo de las primeras armas de este tipo y eran plenamente conscientes. La Organización de las Naciones Unidas.
mejor conocida como la ONU. Se rige por las Cartas de las Naciones Unidas, que entró en vigor el 24 de octubre de 1945 y se firmó el 25 de junio del mismo año en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 51 países pocos meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo de la carta se mencionan explícitamente las dos guerras mundiales. De igual manera, la ONU se financia por las contribuciones voluntarias de los Estados de miembros. Sus principales objetivos son garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el mantenimiento de la paz internacional, la promulgación y la protección de los derechos humanos. Logran el desarrollo sostenible de naciones de la cooperación internacional en asuntos económicos, sociales, culturales y humanitarios. Las Naciones Unidas es una organización que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. La esencia es la de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional y, sobre todo, promover entre las poblaciones las relaciones de amistad y progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. La importancia de las Naciones Unidas está en que se ocupa de los asuntos que realmente son necesarios en todos los países del mundo. Por un lado, se ocupa de buscar el desarrollo de todos los países, centrándose en reducir la pobreza, en promover la prosperidad, y este es un punto muy importante en proteger al planeta. Otro de los puntos esenciales de las Naciones Unidas es que en todos los países del mundo se defiendan y se protejan los derechos humanos. De ahí que una de las decisiones más importantes que ha tomado esta organización haya sido la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En mi punto de vista, yo diría que la ONU es muy importante para hacer la paz en todo el mundo, porque sin ella pues podrían comenzar hasta 10 guerras mundiales y pues el mundo sería un caos si no existiera la ONU. Proceso de la industrialización y las consecuencias de la sustitución de importaciones. La salida de México fue intentar en la medida de lo que fue posible sustituir esas importaciones con manufacturas producidas por la industria nacional. A este proceso se le conoce como sustitución de importaciones. Para llevar a cabo esta política fue necesario acelerar el proceso de industrialización que había comenzado en tiempos de Porfirio Díaz, suspendido durante la Revolución Mexicana para luego reanudarse mediante políticas nacionalistas durante el sexenio de Cárdenas. El periodo de auge industrial y de alto desarrollo de la economía nacional se presentó entre 1940 y 1970 en las dos etapas diferentes. De 1940 a 1955 o principios de la década de 1950 se caracterizó por el hecho de que la industria mexicana sustituyó productos y mercancías fabricadas en la denominada industria ligera. El 3 de enero de 2020, por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las Fuerzas Armadas estadounidenses bombardearon el vehículo en el que viajaba el general Soleimani, jefe de las fuerzas élites Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, en las cercanías del aeropuerto de Bagdad, Irak. Después de la muerte de este general, se generó el conflicto entre Estados Unidos e Irak.
que las consecuencias que podría haber es iniciar una tercera guerra mundial, que eso acabaría con miles de personas y arrastraría a muchos países, incluyendo México.